Óscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. Estimado Óscar, como siempre, un gusto. Buena tarde. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buena tarde. Oye, casos de desapariciones por todos lados y casos muy, pero muy complejos y raros. Sí, sin duda estamos viendo también, creo, los matices de un fenómeno que conforme el Estado no ha ido creando mecanismos científicos, protocolos adecuados para la búsqueda, se vuelven cada vez más complejos. En el caso, por ejemplo, de Vero, hay un reclamo por parte de muchos colectivos de búsqueda de que no se haya hecho desde el principio una especie de barrido por los anexos, por los centros de rehabilitación, que son lugares donde usualmente se encuentran a personas desaparecidas que en algunas ocasiones se vuelven ilocalizables por su voluntad. Luego hemos visto, por ejemplo, una racha de desapariciones ya con la marca del crimen organizado a principios de este año en el oriente de Michoacán, específicamente en Zitácuaro, y vemos otros fenómenos relacionados al reclutamiento de adolescentes, niñas y niños en Chiapas, en Guerrero, otros que tienen que ver con el conflicto en Sinaloa, sobre todo en el noreste del país. Vaya, que es un fenómeno muy complejo y que me parece que no podemos atribuirlo ni 100% al crimen organizado, ni, como quieren hacer pasar muchas autoridades, por desapariciones, entre comillas, voluntarias. Óscar, las advertencias, las amenazas, las publicaciones, los trascendidos en medios estadounidenses sobre una posible participación de Donald Trump en territorio mexicano, sin detallar cómo, cuándo y contra quién, cada vez son más constantes. Anoche nos dormimos con una advertencia hecha por autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de presencia militar aérea en zonas cercanas a nuestro país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartaba algún riesgo, pero cada vez es más constante el asedio, la amenaza, pues la advertencia, Óscar. Sí, sí, querido Juan Pablo, mira, lo que se mueve como intervención, lo que parece intervención, lo que suena intervención, que usualmente va a terminar en intervención. Esto ha sido un anuncio bastante largo, prácticamente desde junio de 2024, cuando todavía Donald Trump era un candidato presidencial. Él ya se sentaba en Fox News para hablar de que su plan, en caso de ganar la presidencia, incluía una intervención en México. Lo han dicho todos los cercanos al movimiento que lo respalda, el movimiento MAGA, y desde que tomó poder en la Casa Blanca ha hecho todos los movimientos para decirnos que no está jugando. Esto incluye el desplazamiento de portaaviones muy cerca de Baja California, vuelos con drones muy cerca del Estado de México, los propios bombardeos que ha hecho a lancha, supuestamente que hace un tráfico de drogas en el Pacífico, que va prácticamente desde Colombia hasta México. Y creo que el mensaje que manda después del ataque a Caracas y la extracción del presidente Maduro es que es una política que él va a instaurar como parte ya de su segundo mandato, ¿no? Una violación flagrante de las reglas del derecho penal internacional que no le importa violar porque el mundo ya no es el que era hace 20 años. La invasión de Rusia a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas afectando a la población de Gaza, el ataque a Caracas, nos habla de que este es un nuevo mundo, un mundo que hay que entender distinto, en el cual las potencias van a hacer lo que tengan que hacer si eso les genera algún tipo de sensación, de percepción o de plan de seguridad pública. Y creo que en este momento la pregunta no es si Estados Unidos hará una intervención en México. Me parece que esa pregunta ya quedó superada. Creo que va a suceder. La pregunta es cómo y además en qué narrativa se va a insertar. Si el gobierno de México va a presentarla como una cooperación binacional, como un trabajo de Sí. equipo en la región, o si va a argumentar una violación a la soberanía nacional y esto podría desatar un conflicto diplomático. En las últimas horas ha habido un par de capturas en coordinación con autoridades estadounidenses. En Pachuca fue detenido uno de los fugitivos más buscados por el FBI. A mí me causó gracia cuando me enteré que en Pachuca fue capturado uno de los objetivos principales, de Sí. los 10 objetivos principales del FBI, mientras que en Playa del Carmen también otro fugitivo buscado por Estados Unidos. Pero no son el Mencho, no son Iván Archibaldo, al Claro. menos estos dos. Sí, la pregunta es, ¿nos alcanza con esos resultados? Porque
La última llamada que tuvieron el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente era una exigencia por parte de Estados Unidos, lo que ellos llaman resultados tangibles. Es decir, arrestos prioritarios, decomisos históricos, incautaciones sin precedentes, pero claro, el problema es que la detención de un capo, con alguien de estos grandes que siempre pensamos, el Mencho, Iván Archibaldo, estos capos de gran calado, tiene que ver siempre con después una explosión de violencia que el gobierno de México no quiere y no desea, especialmente a 6 meses de que los ojos del mundo estén en México y luego también en Estados Unidos y Canadá por el Mundial 2026. Creo que en ese sentido es mucho más fácil administrar peces no tan gordos, pero requeridos como estos personajes que fueron detenidos, buscados y queridos por el FBI, que no pertenecen a grandes estructuras criminales como los cárteles de las drogas y cuyo arresto y envíos a Estados Unidos representa un gesto, ¿no?, de trabajo, de estamos haciendo algo y estamos atendiendo las exigencias de Estados Unidos. Hemos visto también cómo ha habido detenciones en Ciudad de México en los últimos días de integrantes del Tren de Aragua, su organización designada terrorista por Estados Unidos. También hemos visto detenciones, por ejemplo, el monstruo de la Unión Tepito. Al final de año vimos la caída del suegro y suegro y cuñado de Iván Archibaldo, de los Chapitos. Es decir, me parece que el gobierno de México está apurándose, está metiendo el acelerador en detenciones importantes, sin estirar demasiado la liga, que no nos vaya a generar otro incendio, otra guerra como la que tiene en Sinaloa, ahora viste en Jalisco, viste en Michoacán, pero me parece que evidentemente no podemos dejar de pensar que estas acciones que estamos viendo, que creo que en el fondo todos las vemos positivas, todo el mundo quiere ver el malo pague por sus fechorías, están en su gran parte motivadas por el miedo a que Estados Unidos un día piense que no es suficiente el esfuerzo del Gabinete de Seguridad, que hay una protección a criminales y que eso puede desatar en una madrugada, en la locura de Donald Trump, como sabemos que es un tipo bastante inestable políticamente, un ataque, el ordenamiento de una intervención. Y aquí es importante, querido Juan Pablo, resaltar que es altamente improbable que veamos el ataque de Caracas en la Ciudad de México, ¿no? No son los mismos objetivos. Irán, Venezuela siempre han sido vistos por parte de Estados Unidos como antagonistas. México siempre ha sido visto como un socio, no un amigo, un socio comercial con el que compartes una frontera de 3,000 kilómetros, y aquí me parece que en todo caso la intervención sería más en el estilo del Mayo Zambada, la extracción que vimos hacia Estados Unidos, más un ataque dirigido muy particularmente hacia instalaciones clandestinas del crimen organizado, o una guerra económica, ¿no?, en la que de vuelta vuelvan las amenazas de los aranceles. Sí. Pero de que habrá una intervención en el sentido de que van a irrumpir en la cotidianidad del país para que ellos pongan las reglas, esto, querido hermano, sin duda va a ocurrir. Ahora, Oscar, estoy platicando con Oscar Balmen, el Wall Street Journal dijo esta semana que Estados Unidos habría pedido al gobierno mexicano arrestar a los políticos mexicanos con nexos o presuntos nexos con el narcotráfico. ¿Crees también que pueda ocurrir, Oscar? Nos queda un minutito y medio. Yo creo que sí, sin duda, creo que para Estados Unidos el hecho de que el gobierno de México entrega a políticos del partido en el poder de Morena representa un gesto de colaboración, ¿no? Porque en el fondo lo que más les está preocupando es lo que llamamos la narcopolítica, la manera en que desde el gobierno se sostienen estos liderazgos criminales que después generan mucho daño en Estados Unidos. Yo creo que es parte del acuerdo, así me lo han comentado también mis fuentes en Estados Unidos, que hay una exigencia por parte de, vamos a decirlo coloquialmente, que la presidenta rompa el pacto, sí, y a partir de ahí que se vea una disposición. Sin, hermanos, son horas, días interesantes en el que se va a poner a prueba la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de dialogar, el gabinete de seguridad de dar resultados tangibles y del gobierno de Estados Unidos de reconocer al mismo tiempo que son copartícipes de esta tragedia a la hora de que envían también una cantidad enorme de armas hacia los cárteles de las drogas. Momentos históricos, sin duda. Mejor no lo has podido describir, Oscar Balmen. Gracias, como siempre, un gusto. Un abrazo, querido Juan Pablo, muy buena tarde. Oscar Balmen, periodista, y tal y como lo narra, horas complejas, horas de mucha negociación, de mucha diplomacia, pero también de reflexión, ojalá, por parte del presidente Donald Trump sobre lo que somos. No somos Venezuela, no somos Cuba, somos México, somos vecinos, pero también la cooperación necesaria por parte del gobierno mexicano para entregar a esos que le hacen daño al país, los narcotraficantes. Pausa.